Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si vos que estás escuchando este podcast, lo emitimos sábados, domingos o en cualquier momento, pero casi siempre es domingo a las 8 de la noche, si es que tengas un lindo fin de semana. Y hoy tenemos un nuevo invitado dentro de Proyecto Alas, este podcast de Carlos Jullón, este podcast también que, como ya siempre lo hablamos, comenzó la pandemia y ahora va evolucionando hacia otras nuevas alas y otras nuevas historias que realmente nos llenan de mucha alegría y nos llena de mucho placer y gozo poder estar hoy contigo. Y hoy también vamos a tener un invitado de lujo, una persona que realmente conoce mucho lo que es estar también con muchas alas. Con el emprendedurismo, esa palabra que a veces es un poco difícil de decir. Hoy está con nosotros Cristian Sosa, Cepi. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Contento por estar compartiendo un poco mi experiencia contigo y con toda la audiencia. Realmente estamos muy contentos. Este espacio es como para, como ya siempre lo decimos, para todos, para todas las personas que quieren estar acá y que puedan contarnos acerca de su experiencia. Y en este caso, comentarnos primero para la gente que no sabe qué es ACEPI y más o menos qué significa ACEPI. Bueno, en esta ocasión voy a estar hablándole un poco de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, ¿sí? ACEPI. Es una asociación que fundamos entre 65 socios fundadores ya a finales de 2017, al comienzo de 2018. Y bueno, de esos 65 socios fundadores, hoy estamos ya más de 7.500 socios en los 17 departamentos, digamos, más de 180 distritos, de 60 rubros distintos. Y bueno, nace un poco ACEPI con las ganas de llevar la voz de los emprendedores y de las MIPYMES a la agenda pública. ¿Sí? Si recordamos, en esa época todavía no existía mucho del concepto en sí de emprendedor, de MIPYME ya había algo. Y bueno, nos juntamos ante este grupo de fundadores, y dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos nosotros hacer que lo que a nosotros nos costó, ¿verdad? Al momento de fundar nuestras empresas, de potenciar, digamos, nuestras empresas, bueno, ¿cómo podemos generar mejores condiciones para emprender en Paraguay? Y bueno, nace un poco a CEPI, inspirado en otras asociaciones de emprendedores en Latinoamérica, ¿sí? Nosotros somos parte de una red, Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, ACELA, ¿sí? En ese momento todavía eran 5 países, nosotros fuimos el quinto país, hoy estamos ya en más de 11 países y más de 200.000 socios, ¿sí? Muchísimo, es una red Em, gigantesca. Sí, es una red gigantesca de emprendedores, y lo que nosotros nos pusimos como principal bandera fue hacer que emprender en Paraguay sea más fácil. ¿Sí? Es una bandera bastante amplia, bastante ambiciosa, y eso lo entendemos o en estos primeros años lo estuvimos entendiendo bastante en dos ejes, ¿sí? De dos formas emprender mejor en Paraguay. Una es generar condiciones jurídicas mucho más fáciles, ¿sí? Que literal sea más fácil emprender en Paraguay de manera formal. Y ahí nos enfocamos mucho en políticas públicas, ¿sí? Leyes que de alguna manera amparen y promuevan el emprendimiento como motor de desarrollo, ¿sí? En este caso, la Y ley de por, empresas, ¿verdad? Sí, y en el segundo es que trabajamos mucho más en brindar oportunidades y herramientas a los emprendedores para que les sea mucho más fácil emprender, ¿sí? En esta primera pata, en este primer eje de políticas públicas, tuvimos experiencias muy positivas impulsando el proyecto de Ley de Empresas de Acciones Simplificadas, que después le voy a explicar un poco más en detalle a qué se refiere la ley de EAS, ¿sí? También estuvimos trabajando mucho en época de pandemia con la ley del FOGAPI, del Fondo de Garantía para MIPYMES, un instrumento que ya existía antes de pandemia, pero nosotros, digamos, tomamos como una de las banderas durante la pandemia para facilitar el acceso a créditos a los emprendedores, las MIPYMES. También estuvimos impulsando la ley de factoraje, ¿sí? Factoraje, que también voy a explicar un poco después de qué se trata este tema del factoraje, el factoring. Y bueno, hoy seguimos trabajando mucho con el proyecto de ley
digamos, y también, digamos, la aprobación ya de la reglamentación de la nueva ley de compras públicas, ¿sí? Que hay una oportunidad tremenda ahí, y también lo que se refiere a IPS para MIPYMES, ¿sí? Entonces, a lo largo de estos años estuvimos acompañando mucho estos procesos, y en el caso del segundo eje que tiene que ver con comunidad, bueno, justamente trabajamos mucho con beneficios para los socios, tanto a nivel de asesorías, con mucho foco en temas de formalización, ¿sí? También en lo que se refiere a financiación, ya en este tiempo tenemos más de 6 mil millones de guaraníes dirigidos o de alguna manera, sí, canalizados a través de ACEPI para nuestros socios. Y así también tenemos beneficios de ciertos servicios puntuales que nuestros propios socios le ofrecen a los otros socios, ¿verdad? Total. Entonces, eso es un poco lo que hoy estamos haciendo en ACEPI en general. Y de vuelta, como les comentaba un poco antes, esto nace mucho de los dolores propios de nosotros como emprendedores, ¿verdad? Yo tengo dos empresas, una de las empresas se llama Candela, hacemos inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y vendemos productos domisanitarios, así que trabajamos con las personas con discapacidad. Y también soy director ejecutivo de BetaCards, una metodología para potenciar el modelo de negocio. Y bueno, desde el dolor que tuve yo y que también tuvimos otros socios fundadores, nace un poco esta idea, y es un poco lo que estuvimos haciendo en estos años. Acá abajo vamos a ir dejando también dentro de la descripción las redes sociales de ACEPI, también de Candela y de Y Betacars. de beta. Por sobre todo, qué genial. ¿Y cuáles fueron? Ya más o menos nos dio un pantallazo Cristian acerca de lo que vamos a hablar. ¿Y cuáles fueron así los principales desafíos que enfrentaron al comenzar? O sea, tipo, se juntaron los 60 juntar 60 es mucho y es poco Sí. también para lo que iba a ser hoy, son 7.000, ¿verdad? Pero yo recuerdo, a mí me quedó mucho la imagen del cardumen, ¿verdad? Pero dentro de esa Así publicidad tan mismo. bien hecha. Pero ¿cómo fue ese principio, Diego? Comentanos, E- Cristian, Ese, perdón. tra- no, a ver, justamente creo que yo siempre le consideré a CEPI como mi primer emprendimiento, ¿verdad? Gremial, por decir de una manera, ¿verdad? Emprender un gremio, emprender una asociación no es algo fácil, menos en un país como el nuestro, donde cuesta mucho por las condiciones mismas de vida, ¿verdad? Es casi que un privilegio poder participar de estos espacios de asociación o de organizaciones, ¿verdad? En esa línea nacía un poco esto de ACEPI muchos años antes, ya por el 2015, que estando, bueno, yo trabajando en Koga, una de las primeras empresas de innovación social en Paraguay, También van a estar conocíamos lo que era, sí, que era, sí, la Asociación de Emprendedores de Chile, la ASECH, conocíamos allá por el 2014, y siempre nos inspiró y siempre dijimos, bueno, eventualmente vamos a tener que generar la Asociación de Emprendedores de Paraguay. A finales de 2017, ya con, digamos, un poco más consolidado, COA, y un poco más consolidados los liderazgos también de muchos de los que estuvimos trabajando ahí, nace la idea de decir, bueno, este es el momento de empezar a darle esa voz a los emprendedores, a inclinar un poco la balanza, decíamos nosotros, más hacia la organización de los chicos, por decirlo de una manera, de las empresas chicas. Entonces, surgió ahí como justamente una convocatoria entre emprendedores, eh, gente que nosotros conocíamos, no necesariamente amistades, sino gente que conocíamos el ecosistema de emprendimiento en Paraguay, con un sueño de decir, queremos abrir esta asociación de emprendedores, queremos, y la primera bandera fue, queremos que se pueda crear una empresa de la manera más fácil, gratuita, rápida, digital, ¿sí? Yo, en el caso de Candela, o sea, tardé como casi 65 días hábiles en tener mi empresa habilitada para vender. Imagínense todo muchísimo. el tiempo, ¿verdad?, que me tomó. Y con esa bandera que después se transformó en la ley de EAS, fue que le convocamos a emprendedores de diferentes rubros, a empresarios también, desde micro, pequeñas y medianas, y también grandes. Eso también es importante tener. En la CEPI tenemos grandes empresas, con el hito de decirles, acá queremos, así como todos nosotros sabemos, es difícil empezar algo, le queremos pedir un primer apoyo donde ustedes puedan, como socios fundadores, comprometerse a, en los próximos 2 años, ayudarnos a hacer que se sostenga de alguna manera este gremio.
para empezar a también nosotros buscar un modelo de sostenibilidad acorde a emprendedores y no depender de cooperación externa, por ejemplo, o no depender mucho de fondos externos, ¿sí? A partir de ahí estuvimos desarrollando estos diferentes ejes y estas diferentes propuestas de valor en la CEPI. Y bueno, hoy de los 65 socios fundadores seguimos todos, pero ya también con un rol más diferente al que tenían antes, que se soportaba mucho la organización sobre eso, sino hoy ya estamos mucho más diversificados. Hoy tenemos una nueva categoría de socios, que son los socios plus, que son, digamos, los que hoy están realmente como que potenciando y moviendo esto, siempre con la presencia de los fundadores, pero ya mucho más ampliado, ¿sí? Me imagino que al Eh, principio habrá sido tipo Boba Re, chutar el penal, sí, atajado otra vez, soy el árbitro, como todo. totalmente. El desafío, y respondiendo un poco más de lo que está la pregunta, Carlos, es, el desafío fue, primero, convocar. Segundo, definir bien la propuesta de valor, ¿sí? Porque nosotros como gremio decimos, ¿qué le vamos a proponer a los emprendedores? No es ni siquiera solamente a los socios fundadores, sino a los emprendedores en general. ¿De qué manera vamos a llevar a cabo esa propuesta de valor, verdad? Y uno no tiene mucha claridad cuando arranca algo, ¿verdad? Claramente no tiene mucha claridad, va tomando forma en el proceso, Eso, pero entonces, sí lo mira, que acá te nosotros... podemos decir que empezamos con historias de gente encerrada y hoy tenemos Sí, entrevistas. qué increíble, sí. Y creo que el desafío está también en saber leer un poco lo que la vida nos va dando, ¿verdad? O lo que el emprendimiento nos va dando. Y en esa línea sí sabíamos y teníamos claro algo, es tenerle al emprendedor en el centro de todo lo que hacemos, ¿sí? Nosotros nos despertamos y todos los días pensamos, ¿qué más podemos hacer por los emprendedores en Paraguay? Porque, como siempre decimos, el emprendimiento, específicamente las MIPYMES, son el motor de desarrollo en nuestro país. Más del 95% de las empresas son MIPYMES en Paraguay, ¿sí? Estamos hablando de que uno hace más o menos de 879.000 empresas, eh, según datos los últimos datos del MIC. Casi 830.000 son MIPYMES, ¿verdad? Entonces, hay una gran mayoría ahí. Y para MIPYMES, ¿qué hay? O para emprendedores, ¿qué hay? ¿Verdad? Entonces, el desafío fue encontrar justamente esa propuesta de valor. Y también otro desafío que tuvimos, contextual, digamos, coyuntural, y te diría que cultural, fue que la gente no entendía muy bien qué es lo que era ser emprendedor o qué es lo Claro, que porque era, las ¿verdad? pequeñas y medianas empresas, yo creo que tipo, con esta reforma educativa fue que se empezó a dar a conocer y una generación conocimos, pero otra generación, incluso que lo conocimos así como Que al nuevo, vuelo nomás. al Sí, vuelo, sí. y la otra generación de repente dijo, no sé, yo hacía esto, yo era mi pyme y no sabía, ¿verdad? Totalmente. Y creo que ese fue uno de los principales desafíos también, ¿verdad? Nos tomó mucho tiempo. Yo diría que los primeros 2 años y medio de ACEPI fue mucho de promover la cultura emprendedora y de promover la identidad del emprendedor, ¿sí? Y ahí, otro desafío que nos encontramos, y creo que uno de los momentos más desafiantes para todos nosotros como humanidad, ¿verdad? Y como sociedad, fue la pandemia, ¿sí? Y con la pandemia nos pudimos dar cuenta de cómo el emprendimiento se transformó en esa red de soporte y de sobrevivencia para muchos de nosotros, ¿sí? En pandemia nacieron un montón de emprendimientos que hoy tienen el desafío de sobrevivir, ¿sí? O cumplió, o inclusive se da que muchos de esos emprendimientos cumplieron la función de supervivencia que tenían para algunos, de sobrevivencia, y a partir de eso, bueno, cómo le insertamos de vuelta a estos emprendedores en la economía, ¿sí? Entonces también, digamos, creo que ese fue uno de los desafíos y ahí fue uno de los momentos en que más pudimos entender la importancia de la formalización para poder sostener, digamos, políticas públicas para los emprendedores, ¿verdad? Muchas veces cuesta ser formal, ¿sí? Nosotros por eso estamos trabajando para que sea más fácil, ¿verdad? Pero otro de los desafíos culturales fue
che, ¿por qué ser formal? ¿Verdad? Y acá, ahí en la pandemia nos pudimos dar cuenta que, claro, va a ser más fácil acceder a créditos si vos estás formal. Va a ser mucho más fácil acceder a oportunidades de financiamiento si que estás formal. Vas a acceder a un montón de descuentos en, no sé, trámites del gobierno si sos formal. Entonces, a partir de ahí, creo que también eso nos permitió, sí, quizás hacer ese espíritu de cuerpo, ¿verdad? Como gremio, que yo creo que fue uno de los hitos principales. Hoy, con esa imagen que vos dabas un poco, Carlos, del cardumen, que fue una de nuestras campañas justamente en pandemia, creo que se transforma hoy en una palabra que todos usamos, que todos sabemos a qué se refiere, ¿sí? Y que el gobierno tiene en cuenta, ¿sí? Porque antes no se tenía en cuenta, ¿sí? Antes realmente las MIPYME y hay otros gremios anteriores a CEPI que construyeron toda la base de incidencia que hoy también nosotros de ACEPI buscamos potenciar, pero no existía ese, digamos, ese tenerlos en cuenta a las MIPYMES a la hora de generar políticas públicas. Entonces yo creo que otro de los hitos fue ese, ¿verdad? Eh, y también la ley de empresas de acciones simplificadas que permitió que hoy, también un poco después de la pandemia, ya más de 4.500 empresas se crearon a través de esta figura jurídica, una de las principales banderas cuando empezamos, y que se refiere a poder hacer que sea más fácil abrir tu empresa, ¿sí? Técnicamente las EAS lo que hacen es, vos entras, lo haces totalmente de manera digital, ¿sí? Gratuita, ¿sí? Que no querés hacer ningún cambio la escritura en sí del estatuto, y te permiten 3 días, 72 horas, al máximo 96 horas, como 4 días, te permite tener ya tu empresa formalizada, ¿sí? Con RUC y también con la inscripción tanto en IPS como en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Eh, Eso es algo clave, ¿sí? Imagínense, a mí me tomó 65 días que yo no pude vender nada, ¿sí? Y ahora con 4 días ya puedes salir a vender, ¿verdad? Y creo que eso también es algo súper importante y fue un hito dentro de lo que movilizamos también como ACEPI. Es un logro súper súper grande. Y dentro de ese gran, de ese gran cardumen, dentro, cómo vos ves que eso evolucionó? O sea, tipo, tiraron dentro de lo que fue ese ecosistema, como le llaman ustedes. Me Sí. imagino que es por lo diverso, porque todos se ayudan de alguna manera, porque es como una especie Así mismo. de que van creciendo juntos. ¿Vos cómo viste crecer eso? O sea, tipo, aparte de todo esto que me nombrabas, en el ánimo del emprendedor. Bien, así como decía un poco antes Carlos, el ecosistema, porque usamos la palabra ecosistema y me encanta que le diste ahí un poco de doble clic, ¿verdad? Porque en un ecosistema hay ¿verdad? Mucha diversidad, pero también hay muchos organismos vivos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y todos, de alguna manera, son interdependientes, o sea, no terminamos, o sea, dependemos del uno del otro, también somos autónomos, ¿verdad? Pero sí necesitamos el otro, como vos decís. Y en el ecosistema de emprendimiento en Paraguay, eh, existió siempre, ¿sí? Porque las empresas en Paraguay existieron, ¿verdad? De alguna manera siempre. Ahora, en los últimos, yo diría, 10 a 12 años, empieza a tomar un mayor impulso, eh, digamos, sí, el entendimiento del emprendimiento, ¿verdad? O el concepto de emprendimiento. Y lo que yo pude ver, porque también me tocó estar anteriormente, antes de estar en ACEPI, estar en Koga, estar en otros espacios, yo creo que se vio muy impulsado por toda la camada nueva de emprendedores que utilizaban un poco el emprendimiento mágico solamente como una etiqueta, como un estilo de emprender, ¿sí? Un estilo, una forma de hacer empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo un emprendedor? Y también siempre nos preguntan, ¿cuál es el concepto de emprendedor? ¿Cuál es el concepto de empresario? Bueno, justamente el ecosistema de emprendimiento fue evolucionando de un empresario quizás más tradicional que generaba una empresa y se quedaba con esa empresa, quizás, digamos, por el propio contexto económico de Paraguay, apuntaba a algo más local, apuntaba a algo más tradicional, algo más conservador, por decirlo de una manera, ¿sí? Y empezó a evolucionar hacia un ecosistema mucho más abierto, apuntando a
empresas que están mirando hacia afuera, ¿sí? O que están mirando por fuera de su barrio, por fuera de su ciudad, están apuntando a algo mucho más grande en escala, ¿sí? Quizá a nivel departamental o quizá a nivel inclusive nacional. Y el emprendedor, digamos, tiene como este hambre, por decirlo de una manera, de hacer crecer la empresa, ¿sí? Quizá empieza chica, pero en poco tiempo busca potenciarse, ¿sí? Convertirse en un empresario, pero mantenerse con el espíritu de un emprendedor, ¿sí? El empresario es alguien que ya logró consolidar un emprendimiento, ¿sí? Pero se queda con ese emprendimiento o esa empresa y se mantiene en el tiempo con eso. El emprendedor, en cambio, puede ser el que tenga una empresa y ya busca generar otra, ¿sí? O busca generar nuevas unidades dentro de su empresa, pero no se queda solamente con el modelo de negocio tradicional. Entonces, esa es un poco la leve diferencia que nosotros manejamos también en ACEPI. Y la evolución, como les decía, o sea, pasó de ser un ecosistema un poco menos dinámico, más tradicional, y acá es importante también entender con MIPYMES o con emprendimientos o empresas más de subsistencia, ¿sí? Que de oportunidad. ¿Cuáles son los emprendimientos de subsistencia o las empresas de subsistencia? Son, sí, esos emprendimientos, esos emprendedores que arrancan un proyecto por necesidad, ¿sí? Yo necesito comer, yo necesito darle, digamos, el pan a mi familia todos los días, entonces yo empiezo a vender, no sé, empanadas, ¿sí? O salgo a vender algún servicio o alguna, digamos, algún servicio, no sé, desde plomería hasta, no sé, almacén, ¿sí? Y yo solamente, o sea, busco sobrevivir con eso, ¿sí? Totalmente. Ahora, el emprendimiento de oportunidad es un emprendimiento que ve eso, pero dice quiere crecer más, como les decía un poco antes. Y ahí busca cómo cambiar su modelo de negocio, cómo potenciar su modelo de negocio, cómo hacer crecer esa empresa, cómo sofisticar de alguna manera el emprendimiento. Y yo creo que eso también se dio en el ecosistema, ¿verdad? Pasaron de ser más de emprendedores o empresas de subsistencia a ser un ecosistema de emprendimiento más de oportunidad. También También con el ese aumento del networking poder que se genera, adquisitivo, ¿verdad? todo el networking que se genera dentro de lo que sería CEPI de poder saber quién hace esto, quién ayuda, quién me puede ayudar con un, Sí, y saber que son como una empresa dentro de la empresa, ¿verdad? Y sí, así mismo. ¿tendrías algún testimonio? Claro, el tuyo yo creo que puede ser uno de los más grandes de Candela y de Beta. ¿Cómo puedes comentarnos más o menos acerca de esos emprendimientos? Bien, a mí me encantaba mucho el espacio que nosotros tenemos, a mí me encanta mucho, me gusta mucho el espacio que tenemos nosotros de ACEPI, que son los afters, ¿sí? Eh, hacemos, digamos, una vez al mes un after con los socios, donde justamente lo que hacemos es conocer la experiencia de cada uno, ¿verdad? Es como un espacio de intercambio donde más allá de hablar solamente de temas de emprendimiento, hablamos de nuestra propia historia de emprendimiento. Y puedo tomar dos o tres testimonios, digamos, de esas historias. Claro. A lo que a mí siempre me llamó la atención de estos afters, más todavía en pandemia, es que la gente decía, yo me sumé ahora, un mes o 2 meses de empresa, y el siguiente after, que era como el tercer mes o cuarto mes de empresa, ya tenían 4 colaboradores, 5 colaboradores, porque iba creciendo de una manera muy rápida la demanda y eso hacía que tengan que generar más empleo, ¿verdad? Recordemos que las MIPYMES generan casi 8 de cada 10 empleos, digamos, de la población económicamente activa. Y uno de los testimonios en esa línea que a mí siempre me llegó mucho es el de Bento Box y de Almacén de Sushi, de Has Rolón. Has justo nos recibió en el último after ahí en el local nuevo de Bento Box. Y ella decía, a mí realmente me ayudó a Cepi a entender que podía haber un negocio más allá del mío, ¿sí? Y que me ayudó a entender que era importante formalizarme para crecer, ¿sí? Ella siempre fue formal, pero por cumplir de alguna manera, ¿verdad? O sea, como todos nosotros empezamos por entendido o pudo ver la oportunidad que hay en torno a la formalización y eso fue como para mí un testimonio que ella dio justamente, ¿verdad? Ella hizo registro de marca con ACEPI, hizo, digamos, toda la parte más de contratos también, revisó con ACEPI. También en torno a mentorías, sí, ella hizo también el espacio de mentorías, y ese, por ejemplo, es uno para mí, uno de los, o sea, le permitió crecer, ¿verdad? Hoy pasó de solamente ser almacén de sushi a
tener Bento Box a tener ahora otra unidad de vueltas a otra marca que es Pokai, que es el tema digamos, Pokeballs. Y ese para mí es un ejemplo clarísimo digamos, potenciar que la comunidad de potencia, ¿verdad? También le Otro invitamos de a los... ella al podcast, ¿eh? O sea, así que Sí, recontra, te paso el contacto, oh, dejas. podemos tener acá una tabla de sushi, Sí, to- un sushi podcast con... sí, oh, bueno, me también, encanta. por No, supuesto, recontra. claro, por supuesto, Entonces, escuchar su... ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, y acá también a mí me gusta mucho desmitificar o desromantizar el emprendimiento. Voy a dar un ejemplo doloroso, digamos, desde un punto de vista de que pueden salir bien las cosas, como también, digamos, emprender no es fácil, ¿sí? O sea, el emprender no es para todos, ¿sí? Tenemos el caso para mí, una gran amiga de una marca de hamburguesas, ¿sí? Que la conocimos o nos conocimos o conoció a Cepi en pandemia, ¿sí? Ellos tuvieron que cerrar, se vieron obligados a cerrar y a través de un préstamo, un crédito que nosotros pudimos canalizar, ¿verdad? Y ayudarles a ellos a conseguir, ellos pudieron sobrevivir la pandemia, inclusive llegaron a abrir de vuelta otro local, dos locales más, ¿sí? Pero lastimosamente también hoy se vieron forzados a cerrar, ¿verdad? Más allá de que nosotros pudimos tratar de dar todo el soporte posible, también pasa que podemos encontrarnos con casos de emprendedores que, bueno, lastimosamente sí, no logran o el contexto no les permite seguir emprendiendo, pero al mismo tiempo ella hoy está, digamos, en un ambiente, en un ecosistema distinto, en un programa de radio, está hablando mucho de temas de políticas públicas para emprendedores y bueno, de alguna manera está haciendo emprendimiento desde la política, ¿sí? O desde la comunicación. Entonces, esos también son ejemplos, creo, importantes de tener, ¿verdad? Y cierro con un último ejemplo, en esta parte de ejemplos, digamos, de emprendimientos, con un emprendimiento que para mí también es muy cercano de alguna manera, bueno, muchos consultores, ¿sí? Que de alguna manera estaban prestando su servicio, no sé, o inclusive abogados, que de alguna manera encontraron en ACEPI un espacio donde pueden conectar más fácil con sus potenciales clientes, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, también tenemos una asesoría jurídica que a partir de que nosotros pudimos conectarle con diferentes emprendedores, ellos hoy tienen, digamos, la capacidad o sea, aumentaron su capacidad operativa, ¿verdad? Claro, son siete. Entonces, de alguna manera, es también un ejemplo, creo que está bueno de cómo la comunidad ayuda, ¿verdad? Cómo la comunidad se ayuda a sí misma, ¿verdad? Unirse ayuda muchísimo realmente. Qué genial poder escuchar todo esto y que también la gente que está del otro lado, tanto en Spotify como en YouTube, que ahora estamos también emprendiendo de alguna manera en comunicación desde YouTube, así es que nos estén escuchando y realmente estoy muy contento de poder tenerte hoy, Cristian, y también a Cepi desde acá. Un saludo gigante a todos los emprendedores y a todas las emprendedoras que están ahí y como para ir cerrando nuestra entrevista, ¿cuál sería como un mensaje, como, suena a veces muy cliché, pero de repente puede estar una persona hoy escuchando este podcast y puede estar llegando hasta acá y si llegó hasta acá, obviamente que se suscriba, siempre decimos eso, y ¿cuál puede ser un mensaje de esa persona que hoy de repente no la está pasando bien y al que la está pasando bien también, por supuesto, para que pueda continuar y que pueda tener esa inyección para ese ecosistema que va a crear? Para mí es clave organizarse. Para mí es clave colaborar, para mí es clave sumarse a una comunidad. Nosotros siempre decimos de ACEPI, sea que se suman a ACEPI o se sumen a cualquier otro gremio de MIPYMES, necesitamos organizarnos para poder potenciar la voz que tenemos como emprendedores. Diría yo casi que un derecho que se ganó, pero también una responsabilidad para que otros emprendedores también puedan acceder a mayores oportunidades, ¿verdad? Para mí el mensaje para esa persona que hoy no la está pasando bien es más fácil
si es que nos unimos, ¿sí? Entonces, les invito a esa persona a sumarse, digamos, a alguna comunidad, a algún gremio, para encontrar también, conectarse con más oportunidades, ¿sí? No es fácil, no es fácil emprender. Creo que teniendo la oportunidad de sumarse a alguna comunidad, se hace un poco más fácil eso y se acceden a mayores oportunidades. Por eso nosotros en la CEPI, por ejemplo, tenemos una membresía que es totalmente gratuita, ¿sí? O sea, uno puede ser socio de ACEPI como puede ser también socio de cualquier de otra asociación. También tenemos una membresía Plus que se paga 100.000 al mes y tiene como beneficios más específicos, pero eso está un poco en línea con acompañar a esos emprendedores por ahí. Hoy no pueden dedicarles ese 100.000 a sumarse a una comunidad, pero que necesitan esa ayuda, ¿verdad? Y al que le está pasando bien, demasiado importante es, si uno está creciendo, necesitamos ayudarle a otros para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque cuando mejor le va a la empresa con la que nosotros estamos trabajando, digo, como emprendedor mismo, como empresario, mejor nos va a ir a nosotros, ya sean clientes, sean proveedores. Entonces, empujemos el carro hacia que, digamos, más emprendedores o más clientes o proveedores nuestros puedan seguir creciendo, ¿sí? Como yo estoy creciendo en este momento, si estoy pasándola bien. Entonces, ese también es como otro mensaje para ellos, ¿verdad? Súmense a CEPI, ¿sí? A cepi.org/asociate, ¿sí? Acá vamos acá. ASEPY.org como está abajo. Les esperamos para seguir potenciando el ecosistema emprendedor en Paraguay, ¿verdad? Eh, Quizás dejarle con un último mensajito en torno a la proyección que tenemos como ecosistema de emprendimiento. Así como le dije, pasamos de mi pymes más de subsistencia a mi pyme más oportunidad, emprendimiento más oportunidad. Y en esa línea hoy existen oportunidades muy importantes. La nueva ley de compras públicas hace que el 20% de todas las compras del gobierno tengan que ser de alguna manera dirigidas a MIPYMES, ¿sí? Entonces, imagínense, de 3.000 millones de dólares en el mercado de las compras públicas, hoy 600 tienen que ir, digamos, a las MIPYMES. Entonces, la invitación a conocer mucho más sobre esa ley, sumarse también a todo lo que nosotros estamos haciendo en torno a esa ley y formalizarse para poder acceder a ese mercado, ¿sí? De la misma forma también se están instalando grandes industrias acá en Paraguay. Hay que aprovechar, hay que formalizarse para poder vender a esas grandes industrias. Le invito también a poder seguir un poco lo que estamos haciendo nosotros en Concepción, por ejemplo, con una gran industria que se está instalando allá para acceder a esas oportunidades. Y por sobre todo, saber que hoy estamos en la agenda pública. Si hoy nos llaman, hoy tenemos la oportunidad de construir, digamos, políticas públicas basadas o, digamos, enfocadas en emprendimiento. Entonces, también, ¿verdad? Es difícil en tiempo libre poder entender un poco todo lo que se está haciendo, pero si le damos un poquito de tiempo a eso, podemos ver que los beneficios son muchos, ¿sí? Entonces, también esa es una invitación a seguir digamos, la evolución del ecosistema de emprendimiento a través de la CEPI o a través de cualquiera de las asociaciones en las cuales ellos quieran sumarse. Dale, muchísimas gracias, Cristian. Realmente feliz de poder tenerte aquí en Proyecto Alas, en este podcast. Y yo creo que nos quedamos un poco cortos, pero yo creo que vamos a tener una segunda, en algún after capaz, hagamos una transmisión en vivo Totalmente. ya desde ahí. Y te agradecemos muchísimo y un saludo a todos y a todas los que están en la CEPI y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, nos vemos, sabes que este es un espacio para vos. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de podcast de Spotify y en las demás plataformas. Así que muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Chao, chao.